Hola chicos, bueno, en este video pues vamos a hacer la explicación de nuestro código. Bueno, iniciamos incluyendo la librería de Wi-Fi, la cual nos va a servir para pues los comandos y demás que vamos a nombrar. Luego creamos un servidor en el puerto 80. Si desean investigar un poco más del tema del protocolo HTTP, se van a dar cuenta que el puerto 80 es el más común para usarlo. Posteriormente vamos a crear unas variables de tipo char para asignar el nombre de nuestro Wi-Fi y el password. Es decir, en esta parte vamos a editar esta parte, ¿sí? Estas lineecitas las vamos a quitar y aquí vamos a colocar el nombre de nuestro Wi-Fi. Un ejemplo sería la pradera, ¿sí? Es el nombre de la red Wi-Fi. Y la pradera, o sea, nuestra red Wi-Fi tiene una contraseña de 1235. 1235, ¿sí? Entonces, esta es la parte editable, una de las partes editables del código, para que tengan en cuenta que es lo que van a editar ustedes para poder conectar el módulo SP32 con la red Wi-Fi la cual vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, eso sería como para que tengan en cuenta. Si desean, digamos, de pronto trabajar esto en sus hogares, pues cambiarían obviamente al nombre de su red Wi-Fi y a su contraseña. Y pues obviamente eso se asigna a estas variables. El nombre de la red Wi-Fi se va a asignar a SSID y pues la contraseña a password. Posteriormente vamos a crear una variable que se va a llamar connection. Después les explico más abajo en el código para qué es. Pero es más que todo parte de lo del protocolo HTTP, y porque como trabaja en una especie de diálogo, como lo decían en el video anterior, pues entonces hay un envío y una respuesta. Entonces por eso vamos a necesitar estas variables. Luego vamos a crear una variable que se llama de tipo string, que se llama header. Esta variable nos sirve para guardar la respuesta del HTTP, lo que les digo. Nosotros le debemos enviar una respuesta al servidor, y pues esa respuesta se va a guardar en ese header, ¿sí? Y lo mismo el servidor nos va a enviar como una respuesta a lo que enviamos, y eso también se guarda en ese header. Es decir, si nosotros estábamos en la página y oprimimos el on, esos datos se van a guardar en esa variable, ¿sí? Como, hey, oprimieron aquí on, ¿sí? Eso es un conjunto de datos con un conjunto de código, y pues ese código lo va a guardar ahí en el header. Lo mismo un estado de salida, que va a ser también de este tipo string. Esto nos va a servir para saber cómo está la página, ¿sí? Si nosotros prendimos el LED o lo apagamos, ¿sí? La vamos a iniciar en off, porque obviamente vamos a iniciar nuestro LED apagado. Luego creamos una variable que se va a llamar salida, que va a estar en el puerto 2. ¿Por qué en el puerto 2? Porque el puerto 2 es el que se conecta a nuestro LED de la placa. Entonces así no necesitamos conectar ningún elemento externo al módulo, ¿vale? Entonces es como normalmente nosotros vemos que declaramos los pines para los LEDs. Luego tenemos el código HTML. Este código HTML es para la creación y el diseño de nuestra página, ¿sí? Entonces vamos a crear una variable de tipo string que se va a llamar página, para más adelante nombrarla y no tener esto en desorden, porque muchos códigos que de pronto ustedes pueden conseguir en internet, que también refieren a cómo conectar el módulo SP32 con el Wi-Fi, puede que tengan este código cada uno en una línea del código también de Arduino. Entonces pues también se ve un poco desordenado. Me parece así una forma un poco más ordenada en un solo bloque. Y también pues les voy a explicar un poco, o sea, no me voy a profundizar en el código, pero les voy a explicar un poco como algunas partes que ustedes pueden editar para pues personalizar su página. Lo primero que vamos a ver es un título que se llama servidor web SP32. Ese título es lo que nos aparece en la parte superior, ¿sí? Es decir, el título sería YouTube y demás, YouTube tal. Y luego tenemos como tal ya lo que va dentro de nuestra página, ¿sí? Lo que va dentro de nuestra página, yo tengo que lo centré, ¿sí? Es decir, el contenido va a estar acá en la parte central. Si yo hubiera colocado left o right, pues obviamente aparecería a la izquierda o a la derecha, dependiendo de que haya escrito. Y luego viene un título.
Este título es como cuando aparece en YouTube, acá el YouTube como tal. Entonces ese es ese título. Yo lo tengo servidor SP32. Si ustedes lo quieren modificar, pues pueden modificar esta parte. En título no quieren que se llame el servidor SP32, sino en sí, no sé, una aplicación LED 1 o bombillo, o no sé, ustedes quieren llamar un título, colocar un título llamativo como prende tu LED desde Wi-Fi. Entonces ese título lo deberían editar ahí, ¿vale? Luego tenemos dos botones. Uno que va a cambiar como tal la dirección en la parte de arriba, la URL. La va a cambiar a /on, es decir, la dirección IP de nuestra página más /on, para decir se envió un on, o sea, se oprimió el botón on, o sea, para cambiar ese estado, lo mismo que les decía acá del estado de salida, para cambiar ese estado de salida a on o a off, que ya pues es el que comienza. Luego decimos que qué estilo es el botón. Entonces el tamaño va a ser de 50 píxeles por 10 píxeles, ¿sí? Entonces, por 100 píxeles, que pena. Entonces, esta parte que quiere decir que va a ser más ancho que largo, sí, que alto. Si nosotros quisiéramos que fuera totalmente cuadrado, pues aquí podríamos colocar 100, o si quisiéramos que fuera más grandes, pues editamos acá. Posteriormente tenemos en esta parte el texto que va dentro de nuestro botón, ¿sí? Si no quiero que diga on, sino encender, o sí. Entonces digamos colocar acá encender o apagar, o sí. Entonces pues nosotros, esa es la parte que se puede editar, un on y un off, y ya pues que es un botón y demás. Esto va a estar en el centro y demás. Eso es como la parte editable de este código HTML, por si quieren personalizar un poco su página. Luego ya viene el setup. Entonces iniciamos la comunicación serial. En esto tienen que tener cuidado. Aquí como iniciamos la comunicación serial en 115.200, no en 9.600. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer además de colocar esto? Venimos a herramientas y aquí en Upload Speed colocamos la velocidad a la cual nos vamos a comunicar, que es 115.200, ¿vale? Luego imprimimos un salto de línea en blanco, luego decimos que el pin es una salida y luego decimos que está apagado, ¿no? Ese LED está apagado, el LED de nuestra placa. Luego iniciamos la conexión Wi-Fi. ¿Con qué? Con el nombre de nuestra red Wi-Fi y el password o la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Luego aquí empieza lo de que si cuenta hasta 50. ¿Qué es esto de que si cuenta hasta 50? El módulo tiene que conectarse, o su antena le ayuda a conectarse a nuestro router, a nuestra red Wi-Fi. Pero para eso pues él está como contando 1, 2, 3, 4, 5. A ver cuánto se demora la conexión. Si la conexión llega hasta 50 y no se ha conectado, él va a mandar un error que va a decir no se pudo conectar. Pero si no, obviamente se va a conectar, ¿no? De ser así, hay que tener en cuenta que nuestra placa tiene dos pulsadores, ¿sí? Dos botoncitos. Uno se llama bot, que es el que oprimimos para recibir nuestro código, y el otro se llama en. Ese en es el que resetea nuestra placa, o sea, vuelve y le da el código, ¿sí? Es como si lo volviéramos a cargar, lo volviéramos a subir de totazo. Entonces, si en esos 50 segundos, por así decirlo, ¿sí? Mientras cuenta la placa hasta 50, no se conectó a la red Wi-Fi, pues deberíamos oprimir otra vez en para que resetee el código y vuelva e intente conectarse, ¿sí? Es como un reinicio conexión. Entonces esa es esta parte, es un ciclo while que va a decir que cuando esté en un estado, pues va a decir conectado a la conexión de que sea menor de 50, ¿sí? Y esto de más con conexión es que cada vez pues aumente 1, 2, 3 y se va a demorar medio segundo, ¿sí? Es decir, cada vez que cuente día 2 es un segundo, va a contar es medio segundo, 1, 2. A los 25 segundos, si no se conectó, toca reiniciar o resetear la página, ¿sí me entienden? Oprimir el en. Y luego pues ya oprimir un punto. Imprimir un punto, qué pena. Luego vamos a decir que si fue menor a 50, es decir que si esta conexión quedó en 2 o en 3, porque por lo general se conecta bastante rápido, o en 10 máximo, que es menor a 50, entonces ¿qué va a hacer? Va a imprimir uno que diga Wi-Fi conectado, ¿sí? Nuestra tarjeta Wi-Fi, nuestra tarjeta SP32 ya se conectó al Wi-Fi y nos va a imprimir la dirección de la IP local que él creó, ¿sí? El servidor que él nos creó para el diseño de la página que nosotros hicimos. Entonces ya nos dio una asignación de IP
en la red y nos dice, miren, esa es su dirección IP, ¿sí? Es como la URL que debemos pasarle a los demás para que pues ingresen a la página y puedan controlar nuestra módulo. Y luego iniciamos ese servidor, ¿sí? Si digamos, como les dije, no llega hasta 50 y no se conectó el Wi-Fi, pues va a mandar un mensaje de error de conexión.